Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Hola, un saludo muy especial para todos. Los saludamos desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario, aquí en El Retiro, para que nos conectemos en este momento y vivamos una nueva versión de su programa Testigos en la Fe, el cual también lo hacemos gracias a la producción del canal Conecta El Retiro. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar, como nos lo decía el Evangelio que hemos escuchado, del sacramento de la confirmación. Más adelante les vamos a contar por qué. Y qué bueno que nos estamos conectando en este momento en su programa Testigos en la Fe. Hablar del sacramento de la confirmación a nosotros nos lleva primero a saber si ya lo recibimos o si de pronto aún nos falta. Y estamos mencionando este sacramento en este tiempo, pues en primer lugar porque siempre es necesario hablar de temas de fe. Siempre es necesario que nosotros tengamos presente la acción de Dios en nuestras vidas. Y por eso, en un espacio como el que estamos viviendo en este momento, nos estamos dando esa oportunidad. Una oportunidad más de conocer a Dios y por ende una oportunidad más de conocer lo que Él nos quiere enseñar. Todos los días nosotros tenemos esa apertura a la acción de Dios y cuando precisamente la tenemos vamos gozando de lo que Él nos quiere a nosotros dar. Y lo que el Señor nos quiere dar no es otra cosa que lo bueno, la bondad. Él es la fuente misma de la bondad y por eso nos ayuda todos los días para que nosotros lo experimentemos de esta manera. También nosotros pensamos, ¿por qué es necesario hablar también del sacramento de la confirmación? Muchos de pronto en este momento, y digámoslo así, por estos días han estado en sus parroquias, en sus comunidades, a veces en sus colegios, empezando la catequesis como preparación para recibir este sacramento de la confirmación. Entonces, un espacio como este, pues también nos va a servir, nos va a ayudar para que hablemos nosotros el mismo lenguaje y para que entendamos, o por qué no decirlo, complementemos un poquito de lo que se nos va a hablar también en estos otros espacios que tenemos en la vida eclesial. Y si nosotros nos hacemos una pregunta, no solamente los que ya se están preparando para recibir este sacramento, sino los que ya lo recibimos, pues si supimos verdaderamente qué fue lo que hicimos, qué fue lo que recibimos, porque a veces, y esto no solamente lo sabemos nosotros como sacerdotes ni los catequistas, sino muchas personas van conociendo que esto es un sacramento que es muy desconocido. Muchos de pronto solo pueden recordar que los papás los mandaron o los enviaron alguna vez a la catequesis. Vaya mijito, vaya mijita a la parroquia para que le enseñen lo que tiene que saber sobre el sacramento de la confirmación y después tal vez de pronto no lo recuerdan mucho. De pronto tal vez nos acordamos del nombre del catequista. ¿Quién era? De pronto un señor, una señora que hoy en día hasta pueden estar muy mayores o ya no existir. Tal vez nos acordamos de pronto de cómo estábamos vestidos, de la pinta que habíamos seleccionado para ese día o que nos habían comprado para el día de la confirmación por ser la confirmación. O de pronto nos estamos acordando, haciendo un poquito de memoria de quién fue nuestro padrino, quién fue nuestra madrina, si seguimos teniendo algún contacto con él, si de pronto fue solamente por ese momento, si era alguien que verdaderamente significaba algo para nuestra vida y sobre todo para nuestra vida de fe, o si de pronto fue simplemente porque lo escogimos y ya. Tal vez de pronto hablar del sacramento de la confirmación nos lleva a una fecha. La mayoría de pronto que fue en las fiestas patronales, pero de pronto ni siquiera la fecha concreta de cuándo se realizó este sacramento.
Incluso nosotros nos vamos dando cuenta de lo que aconteció porque tenemos algunas fotos y de pronto nos acordamos que nos echaron un aceitico en la frente, que de pronto era un padre como muy diferente a otros, que tenía un bastoncito o un sombrerito, el cual era bastante particular. Pues si nos preguntamos todo este tipo de cosas es porque alguna idea tenemos de lo que significa la confirmación. O si no, pues una buena noticia, para eso está este espacio, para que nosotros recordemos un poco y nos hagamos una mejor idea de qué fue lo que celebramos, cómo fue que lo vivimos y de qué manera también nosotros podemos ir haciendo las cosas para que esto no haya sido infructuoso en nuestra vida. Vale la pena recordar que esto es una cosa que se celebra solamente una vez, una sola vez. Por eso vale la pena hoy que nosotros traigamos a la memoria, que nosotros recordemos qué significa el sacramento de la confirmación. Pero bueno, para hablar algo muy concreto sobre ello, hay algo que a nosotros nos mueve un poco más a hablar sobre la confirmación. Y resulta que nosotros en el Retiro y además en otra región, en las demás municipios del oriente antioqueño, excepto 2 municipios, pertenecemos a una diócesis que se llama Diócesis de Sonsón Río Negro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una porción de territorio que se encuentra organizada eclesiásticamente. Eso significa diócesis y que está bajo la autoridad de un obispo. Y en medio de nuestro caminar, porque el propósito de nosotros es, como dice también el catecismo, evangelizar, el propósito de la iglesia es ese, pues también lo que estamos haciendo es trabajando por años un sacramento. Y en este año lo que estamos haciendo es el sacramento de la confirmación. Si hacemos memoria, de pronto los que somos un poco más cercanos a la iglesia, los que venimos más a misa, el año pasado hablamos del sacramento de la Eucaristía, en años pasados hablamos del sacramento de la reconciliación, del bautismo y así. Entonces, este año tenemos un énfasis, una oportunidad de reflexionar un poco más acerca del sacramento de la confirmación. Y esto nos guía en todas nuestras tareas, en todo lo que nosotros hacemos pastoralmente y se convierte en algo que nos ayuda a comprender que nosotros no trabajamos como a la deriva, a ver qué se nos va ocurriendo, sino que tenemos un orden. Pero bueno, ya este es como el preámbulo a lo que nosotros habíamos dicho de cuál iba a ser el tema de todo el año y hemos dado unas razones por las cuales vamos a trabajar precisamente en este tema de la confirmación. Ahora bien, yo los invito para que hagamos un ejercicio, para que pensemos. Hay en nuestra sociedad y en los diferentes lugares por donde transitamos, en varias partes, nosotros notamos que hay muchos signos. Por ejemplo, unos de los más usuales son los que nosotros visualizamos en las vías, que son aquellas normas de tránsito, los semáforos, los que nos dicen dónde podemos parquear, los que nos dicen hacia dónde debemos girar. Todas esas cosas nosotros las conocemos. Eso se llaman signos. Asimismo, nosotros vemos, por ejemplo, que en el estudio, las matemáticas, hay signos también que son los de multiplicación, división, las operaciones que nosotros hacemos matemáticas tienen unos signos, el más, el menos, ya todo eso nosotros los conocemos. De igual manera, por ejemplo, en la música hay unos signos, los que se llaman las claves, o cómo se nos va representando una realidad que nosotros solamente podemos percibir a través de lo que escuchamos. También vemos que hay unos signos, por ejemplo, religiosos. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en la parte más alta de nuestro templo parroquial, que de aquí lo vemos, hay una cruz. Eso significa un signo religioso. También nosotros podemos notar que hay personas que tienen otro tipo de signos de acuerdo a su religión. Por ejemplo, los judíos son como 2 triangulitos juntos y se convierte en una estrella de 6 picos
que se llama la estrella de David, el yin y el yang. Así nosotros vamos representando ciertas realidades que para nosotros son importantes a través de los signos. Por ejemplo, hoy se encuentra muy de moda en las redes sociales que nosotros utilizamos, pues poner el like, el me gusta, poner un corazoncito, me entristece, me encanta, me da rabia, etc. Y todo eso son representaciones. Pues bien, asimismo, nosotros vemos que ocurre con los sacramentos. ¿Y qué es un sacramento? Es un signo de estos que nosotros utilizamos y que podemos percibir a través de los sentidos. Es decir, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos oler incluso, que nosotros podemos sentir. Eso se llaman signos sensibles, o sea que podemos percibir a través de los órganos de los sentidos, signos sensibles. Y esto nos transmite un mensaje. Así como en la música se nos transmite una melodía o en las redes sociales se nos transmite un sentimiento, aquí se nos transmite algo que es muy importante y que nosotros llamamos la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto de la gracia de Dios? No es que Dios sea muy gracioso, es que Él está presente en nosotros. Significa la presencia suya, la compañía suya en todos los momentos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra historia. Y qué bonito que nosotros podamos comprobarlo de esta manera. Qué bueno que nosotros tenemos esa posibilidad y esa capacidad de percibir aquellas cosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Por eso los invito a pensar en esto. La confirmación es un sacramento, un signo sensible que en este caso nosotros podemos escuchar y ver, a través del cual se nos transmite a nosotros la gracia de Dios. Son signos que no están ahí para nada, no es simplemente un ritual, no es simplemente porque, no sé, ya no teníamos nada que hacer, es porque nos transmiten algo que es significativo y bueno para nuestra vida. Y también es necesario recordar, digamos, para que sigamos hablando y recordando este tema de la confirmación, pues que es muy importante nosotros saber que estos sacramentos, lo que nosotros hemos conocido, lo que nosotros sabemos y conocemos como sacramentos, que son 7. Yo creo que eso sí la mayoría lo podemos saber, son siete sacramentos, pero se dividen en 3 grupos. Uno que se llama iniciación cristiana, que son el bautismo, la comunión y que es la confirmación, y los otros 2 grupos que se llaman curación para los enfermos por el pecado y físicamente, que se llama unción de los enfermos y confesión, y los que se llaman también de servicio a la comunidad, los que nos ayudan a nosotros a proyectarnos en la sociedad, que son el orden sacerdotal, o sea, ser como yo, y el matrimonio, que nosotros también los conocemos de igual manera muy profundamente. Por eso es importante nosotros hablar del sacramento de la confirmación. Es un signo por medio del cual Dios nos transmite su gracia, nos transmite su presencia y se convierte en algo que es muy significativo para nuestra vida y que nos apoya en todo momento para que nosotros estemos más cerca de Él. Los invito para que en estos minuticos que siguen veamos algo que nos ha propuesto precisamente nuestra diócesis, de lo que hablábamos ahorita. Nos han propuesto este tema de la confirmación y nos hace precisamente una propuesta para que estemos muy pendientes de saber para qué sirve esto. Por eso los invito a ver este video, digámoslo así, promocional del 2022 como el año de la confirmación. Y para ti, ¿qué es el sacramento de la confirmación? Es la venida del Espíritu Santo en mi corazón.
Yo no sé, mis papás me mandaron a la catequesis. Es el sello que imprime carácter definitivo en la vida del bautizado. Es la invitación a ser misioneros del Evangelio. Nos hace soldados de Cristo. Yo no me acuerdo del sacramento. Es el nuevo Pentecostés que hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Es la profesión de fe consciente en Cristo y su Iglesia. Porque la vida cristiana no es posible sin la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. La confirmación es alcanzar la medida de Cristo. El efecto del sacramento de la confirmación es la efusión del Espíritu Santo concedida a los apóstoles en Pentecostés. Esto hace que en nosotros se pueda profundizar y crecer la gracia recibida en el bautismo. Además, nos incorpora en filiación divina, lo que nos hace decir Abba Padre. Yo alcancé la medida de Cristo. Por la confirmación, participamos más plenamente en la misión de Jesucristo, a fin que de nuestra vida desprenda el buen olor de Cristo. Esta unción ilustra el nombre del cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Estos son los regalos que nos trae la confirmación. Don de sabiduría, don del entendimiento, don de la ciencia, don del consejo, don de la fortaleza, don de la piedad, don del temor de Dios. Nos disponemos para vivir en nuestra iglesia diocesana el énfasis del sacramento de la confirmación, una oportunidad para reafirmar la gracia recibida en el bautismo, nuestros compromisos bautismales y la adhesión a la iglesia. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2022, año de la confirmación. Qué bueno que nos hemos acercado en este momento a ver por qué estamos trabajando en nuestra diócesis en este año el sacramento de la confirmación. Y qué bueno también que nosotros sepamos y nos responsabilicemos un poco más de nosotros ir entendiendo el por qué hacemos las cosas. Aquí en el video nos mostraban de pronto personas que decían: no, yo no sé qué es eso, simplemente yo fui y fue porque mis papás me dijeron, o a mí ya se me olvidó qué es eso. Pues para eso está este espacio, recordémoslo que para eso estamos, para que vayamos reconociendo, para que vayamos nosotros sabiendo para qué hacemos las cosas, no solamente en la vida cotidiana, sino en la vida de la fe. Y para esto yo quisiera que nosotros reconociéramos algo, y es que también nosotros todos los días hacemos acciones, todos los días hacemos alguna cosa, y todo acto que nosotros realizamos tiene su consecuencia. Por ejemplo, si nosotros le damos un golpe a una persona, pues si es una persona débil, tal vez se va a poner a llorar. Si es una persona fuerte, tal vez nos va a devolver el golpe y va a ser peor para nosotros. Todo acto tiene su consecuencia. Y yo sé que a lo largo de los programas que iremos haciendo sobre el sacramento de la confirmación, vamos a ir reflexionando en esto, y es la consecuencia, el para qué nosotros hacemos o celebramos mejor el sacramento de la confirmación.
es algo verdaderamente valioso, y lo principal que nosotros debemos tener en cuenta es que recibimos el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? ¿El Espíritu Santo quién es? ¿Cómo así? ¿Qué es eso de Espíritu Santo? Y nos puede llegar a pasar como aquellos que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice, ni siquiera habíamos oído hablar que existía un Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso es que nosotros decimos que Dios es uno, sí, pero en tres personas, y hacemos el signo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es precisamente eso. El Espíritu Santo es Dios, y nosotros lo recibimos en el sacramento de la confirmación. Recordemos la cita bíblica que teníamos al inicio de nuestro programa. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso nosotros también lo podemos replicar para nuestra vida gracias a la experiencia que podemos llegar a tener con la recepción del sacramento de la confirmación. Es eso, que el Espíritu del Señor queda sobre nosotros. Y así como lo decía Jesús, que el Espíritu del Señor está sobre mí, y esto fue porque lo leyó en la Sagrada Escritura, en el profeta Isaías, pues es con unas misiones concretas para ayudar, para consolar, para hacer las cosas lo mejor posible, para incluso anunciar la gracia, anunciar la presencia de Dios, tener alegría en el corazón. Para eso nosotros celebramos el sacramento de la confirmación. Y debemos tener en cuenta que esto tiene, aparte de este efecto que nos dice que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues que nos ayuda también a tener una mejor relación con Dios. Y recordemos que Dios es ¿quién? Es Padre. Y por eso nos lo dice un escrito de San Pablo que se llama la Carta a los Romanos, que es el que nos ayuda a llamar a Dios Padre, o papá, o papi, o pa, como uno le quiera decir al papá, así, con confianza. Para eso sirve el sacramento de la confirmación. Nos ayuda a decirle a Dios con mayor confianza, papá. También nos ayuda a unirnos más, o sea, ya van dos. El tercero, que nos ayuda a unirnos de una manera muy fiel y de una manera muy fuerte a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Salva. Entonces nosotros no vamos a salvar, pero sí le ayudamos a Cristo con la misión que tiene de salvar a la humanidad. Y además de eso, que nos ayuda y podemos tener el Espíritu Santo, podemos también unirnos a Cristo, podemos llamar a Dios precisamente papá de una manera muy fiel, pues nos concede también un vínculo muy bonito con la iglesia, es decir, nuestra familia, no la iglesia como el templo, sino como nuestra familia de los demás que reciben también los sacramentos. Y también, por último, nos ayuda a defender la fe. Esto nos aumenta la fe. Esto no es algo que hacemos porque nos obligan, o porque nos dice el papá o la mamá, o porque hay que hacer, o porque el amiguito lo hace. Tal vez eso nos motiva, pero es porque es algo de fe. Muy bien, qué bonito que nosotros vamos a seguir en estos días hablando sobre el sacramento de la confirmación, sobre para qué sirve, sobre qué se utiliza, sobre quién lo recibe, sobre quién lo preside. Todas esas cosas, eso lo vamos a tener muy en cuenta en este canal y en este programa, Testigos en la Fe. Para eso hacemos nosotros la confirmación, para ser testigos en la fe. Por eso les damos gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este programa, y vamos a seguirnos encontrando para que sigamos profundizando un poco más en la vida de la fe, en el sacramento de la confirmación, y también nos vamos a fortalecer de una manera muy bella. Les agradecemos por estar con nosotros, le agradecemos al canal Conecta por ayudarnos a difundir la fe, y que el Señor los siga acompañando a todos. Muchas gracias.